¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la emisión de hoy de su programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental, un programa que coordinamos desde la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES y en el que participan diferentes expresiones comunitarias y nacionales del movimiento ambiental. Gracias por acompañarnos. También agradecemos a las redes de radios comunitarias de ARPAS que transmiten este programa y a quienes a esta hora pues ya nos están viendo a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre el 35 aniversario de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, que se celebra pues este mes. La historia de UNES está llena de aprendizajes y construir procesos de defensa del ambiente desde las experiencias de lideresas y líderes que en los territorios pues trabajan para proteger los bienes naturales. Y para hablar sobre estas experiencias y sobre esta historia, damos la más cordial bienvenida al programa Ecotopía de hoy al ingeniero Mauricio Cermeño. Él es presidente de la Junta Directiva de UNES. Ingeniero, ¿cómo está? Qué gusto tenerle con nosotros y nosotras. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan y a todas las que nos escuchan y a usted también, ¿no? Gracias, ingeniero, bienvenido. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar, a conocer un poco sobre la historia de UNES para quienes pues quizás no saben, ¿verdad? No conocen mucho sobre pues, el trabajo que se ha realizado durante estos 35 años. ¿Cómo nace UNES? ¿Cuál es, digamos, la necesidad a la que responde la creación de la institución, ingeniero, para que podamos empezar con esta conversación, si nos puede contar? Bueno, cómo no. Esta fue una inquietud de reunión entre amigas y amigos que conversando veíamos a través de la información que nos llegaba allá por 1987. Muchos de los que nos están escuchando no han nacido. Yo creo que usted tampoco, Normita. Un par Por de añitos Dios. después. Eh, y conversando, pues veíamos ya la gravedad del problema ecológico que existía, eh, no solo en el mundo entero, sino que en el propio país, El Salvador. Ya algunas personas venían eh, haciendo artículos a través de los medios de comunicación del avance de la deforestación, cómo se estaba perdiendo pues tanta vegetación. Y de repente entre los amigos dijimos, ¿por qué no hacemos una organización entre todos? Somos representantes de diferentes organizaciones, pero aisladamente somos débiles. Mientras que si en primer lugar analizamos los problemas en conjunto y damos una respuesta conjunta a estos problemas, podemos ser más fuertes. Y por eso el nombre de unidad. Decidimos pues unirnos para luchar por mejorar las condiciones ambientales. Y en primer lugar, dar a conocer esta problemática, porque aunque parezca mentira, allá por esas fechas, la gran mayoría, por no decir el 100% de la población salvadoreña, o el 99%, no conocía ni siquiera qué significaba la palabra ecología. Yo recuerdo que asistía a algunas pláticas que tenía en comunidades y cuando les decía vamos a hablar de ecología, perdón, alguno que otro me decía, ¿y eso con qué se come? No se conocía esa palabra. Así es que el 5 de junio, que se celebraba ya el Día Mundial del Medio Ambiente, ese día nos reunimos y decidimos conformar la Unidad Ecológica Salvadoreña. Fue una cosa que parecía utópica porque no teníamos un centavo
no teníamos una silla, una mesa, un escritorio en aquel tiempo para darles a conocer la realidad del país en ese momento. No había computadoras todavía. Lo que se hacía por escrito tenía que hacerse en máquina de escribir. Y decidimos que nos íbamos a reunir todos los martes a las 6 de la tarde en una pupusería que había en la Asociación Salvadoreña de Ingenieros, Electricistas, Mecánicos e Industriales. Allí el señor pues, nos daba oportunidad de reservarnos una mesa. Ya sabía que los martes íbamos a llegar a comer pupusas y a conversar sobre la problemática ambiental. Decidimos que uno de los aspectos importantísimos que había que abordar era la educación ambiental de la población, hacer conciencia en la población sobre la problemática ambiental a través de los medios de comunicación. Y cuando discutíamos un problema, lo analizábamos en conjunto para que tengan una idea de qué instituciones estábamos en esos momentos. Estaba una organización que yo no sé si todavía existe, pero sus siglas eran AMAR, que significaba amigos del árbol. Vean qué bonito, AMAR, amigos del árbol. Era un ingeniero agrónomo el que dirigía esa organización. Ahora trabaja en la Universidad de El Salvador, en la unidad ambiental de la Universidad de El Salvador. Y también estaba el CESTA. Ya en esa oportunidad ya estaba organizado pues, por el doctor en ingeniería Ricardo Navarro. También estaba un programa poco conocido en ese momento que se llamaba Programa de Nutrición y Soya, que hacía énfasis en que debería de fomentarse el consumo de la soya porque era un complemento ideal para la nutrición después de los frijoles y el maíz que regularmente come la población salvadoreña, pues la soya, según los estudios, podría complementar muy bien la nutrición. Entonces, el programa de nutrición y soya estaba con nosotros. Una fundación que se llama Montecristo, Fundación Montecristo, dirigido por biólogas. La Asociación Salvadoreña de Conservación del Medio Ambiente, conocida por sus siglas ASACMA. La Universidad del Salvador también estaba representada con algunas personas que trabajaban en el departamento de biología de la universidad. También en la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de El Salvador, CIADES, la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Mecánicos, Electricistas e Industriales, la Sociedad Audubon de El Salvador, la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, la Universidad Técnica Latinoamericana, que yo sigo representando, la Fundación Salvadoreña de Comunicación Ambiental, conocida con el nombre de FUSALCA, el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, el IMU, la Sociedad de Agrónomos Egresados de la Escuela Nacional de Agricultura, la Universidad Albert Einstein, la Universidad Evangélica y la Universidad Luterana. Vean que había una gama de profesionales de diferente índole. Eso nos dio un gran poder porque uno de los principios que debe tener la ecología es integrar, unir
todos los conocimientos de la disciplina universal, porque la ecología integra todo. Entonces, analizamos, por ejemplo, el problema de la urbanización, cómo la urbanización debería de hacerse, porque es una necesidad, pero dañando lo mínimo posible al medio ambiente. Y entonces ahí estaban los arquitectos, los ingenieros civiles y otras disciplinas de ingeniería, las universidades, todos representados, analizábamos el problema, estaban los biólogos, estaban los agrónomos, de esa manera pues buscábamos una alternativa de solución a los problemas. Eso nos dio un gran poder, porque el conocimiento es poder, y nos atrevimos a hacer conferencias de prensa, y como el tema era muy nuevo y todavía tenemos la bondad de que las conferencias de prensa que convocamos asisten muchos periodistas, muchos medios de comunicación se interesan por los problemas ambientales, y desde entonces comenzamos. Y fue tanto la aceptación que teníamos el récord en todos los primeros años, quizás 15, 20 años primeros de la Unidad Ecológica Salvadoreña, de tener al hacer el recuento de todo el año, más de una conferencia de prensa semanal. Entonces hacíamos 2 o 3 conferencias de prensa semanales. Eso nos dio presencia ante la población, y después de eso hubo respuesta. Como nos conocían a través de los medios de comunicación y conocían ya la temática, cuando una comunidad tenía un problema ambiental y se preguntaban a quién hablamos, se acordaban de la UNES. Y entonces nos hablaban y nos pedían asesoría, acompañamiento, organizarlos a ellos para que pudieran, a través de un liderazgo, hacer los trámites para resolver su problema ambiental. Esa ha sido, pues, la logística con que comenzamos. Insisto, comenzamos sin nada, de cero, en una pupusería. Ingeniero, y en este proceso, ¿cómo ha sido también el involucramiento y el acompañamiento a los liderazgos territoriales, que son pues quienes viven la situación de vulnerabilidad, las desigualdades y todo lo que esto representa, ¿no?, para la vida de la gente? ¿Cómo ha sido en estos 35 años ese trabajo conjunto con las comunidades? Bueno, es interesante porque cuando nos dimos a conocer a través de los medios de comunicación, y no fue nuestro interés recabar dinero para nuestras actividades, pero las organizaciones que se dedican a dar financiamiento para resolver problemas de las comunidades nos llamaron para ofrecernos que formuláramos proyectos y que le solicitáramos financiamiento. El primer proyecto que hicimos se trataba precisamente de la formación de grupos ecológicos en las comunidades, que iniciamos llamándole Greco. Greco es un gran artista español, pero para nosotros significaba grupo ecológico, un Greco. El proyecto primero que tuvimos con la Fundación Interamericana fue la formación de 24 Grecos en diferentes comunidades del departamento de Cuscatlán, San Salvador, La Libertad, Sonsonate, Ahuachapán. Por ahí comenzamos, y comenzamos a contratar técnicos
que iban a dar asesoría a estos grupos de cómo organizarse y cómo hacer una directiva de su comunidad, ir buscando las personas que tienen características de liderazgo para que comenzaran a empoderarse de la solución de los problemas ambientales que tenían. Y a la vez les dábamos financiamiento para hacer proyectos de arborización, de huertos comunales, de letrinas saboneras, de educación ambiental, de nutrición y soya. Y repartíamos la responsabilidad de cada una de las funciones a las diferentes organizaciones que pertenecían a la UNES. Así, para darle charlas sobre nutrición y soya, pues iba alguien del programa de nutrición y soya. Para que supieran cómo hacer la arborización y los huertos, iban ingenieros agrónomos. Para las letrinas jaboneras, pues arquitectos y constructores para que les enseñaran a hacer las letrinas jaboneras. Entonces, vean qué bonito, pues, porque unificábamos esfuerzos tanto de la comunidad como de las personas que tenían conocimiento sobre cómo hacer este tipo de proyectos. Ingeniero, y en estos 35 años, pues desde que se pensó, ¿no? Se creó UNES con este amplio conocimiento, usted nos decía, ¿no? De diferentes profesionales, de ramas que creían que era necesario trabajar por la protección del ambiente. ¿Qué tanto en este momento ha cambiado la situación socioambiental del país y con la experiencia, ¿no? Que ya se tiene desde la institución? Bueno, para señalar los logros que hemos tenido a través de todos estos 35 años, es bueno remarcar algunos hitos. Alguna cosa que pudiéramos señalar fue la iniciativa que tuvimos de reunirnos en un seminario y elaborar lo que llamamos la propuesta del Cerro Verde. No sé si se enfoca bien. La propuesta del Cerro Verde. Esto fue hecho el 5 de junio de 1990. ¿Y qué es lo que contiene? Bueno, contiene más de 120 propuestas sobre qué debe hacerse en materia ecológica en las diferentes disciplinas. Por ejemplo, qué debe hacerse con el suelo, el agua, el aire, la fauna y la flora, el mar, el ser humano, cómo debe comportarse, cuáles son las causas del deterioro ecológico, cuáles son las perspectivas hacia el futuro y qué medidas debemos de tomar en lo económico, en materia legal y jurídica. Respecto a la educación y los aspectos culturales, lo concerniente a la salud, el respeto a los medios de comunicación, respecto a las fuerzas que en ese momento estaban en conflicto, estábamos en periodo de guerra, respecto a las iglesias, respecto a las artes, la industria de la construcción y otro tipo de empresas, los servicios de energía, los servicios de transporte, el aspecto alimentario y los factores agrosilvopecuarios. Y respecto al mar, los ríos, lagos y humedales. Y a la diversidad genética y los factores bióticos y abióticos del ecosistema. Entonces, esto fue importantísimo. Todavía hoy, este documento yo lo guardo como una Biblia porque marca una guía completa
de qué es lo que debe de hacerse en materia ecológica. Es un documento importantísimo. Yo diría que es la Biblia de la ecología salvadoreña. Fue en 1990. En 1992 se firman los acuerdos de paz. Y se viene una pequeña avalancha de organizaciones que vienen a apoyar y fortalecer la democracia en El Salvador. Y así vienen diferentes organizaciones que buscan apoyar iniciativas que resuelvan los problemas de la comunidad salvadoreña. Y repito, nosotros no hemos sido y todavía tenemos esa dicha de que no somos nosotros los que andamos buscando los financiamientos, sino que por el contrario, son las organizaciones que buscan quién les puede apoyar para resolver problemas de las comunidades, los que nos buscan a nosotros, porque conocen el trabajo nuestro, conocen lo que venimos haciendo. Es así que tuvimos un auge en 1992 de proyectos ecológicos. Allí vino una organización que se llama Novik de Holanda, que nos dio financiamiento para el fortalecimiento institucional. Ya eso nos permitió buscar una oficinita, contratar una secretaria contador, un coordinador, otros técnicos, trabajar por la incidencia en política ambiental, trabajar en el fortalecimiento del liderazgo comunitario y algunos proyectos como los que ya mencioné anteriormente. Y también en el programa de incidencia en política ambiental, nos preguntábamos que en ese momento no teníamos ni siquiera un ministerio de medio ambiente. Entonces fue una propuesta que incluimos en una propuesta de ley de medio ambiente, porque tampoco teníamos ley de medio ambiente. Y comenzamos a trabajar en dar a conocer la necesidad que tenía El Salvador de tener una ley de medio ambiente. Hasta que en 1998 se aprueba la ley de medio ambiente en El Salvador. Y nos da el honor, pues, de que quizás un 80% del articulado de la ley de medio ambiente recoge las propuestas nuestras. No esperábamos que la retomaran al 100%, naturalmente, pero un 80%, y se logró que también se creara el Ministerio de Medio Ambiente. Estos son grandes hitos y hemos venido trabajando en propuestas de ley. Hemos tenido bastante iniciativa en ese sentido, incluyendo la lucha desde hace ya cerca de 15 años sobre la ley del agua, que finalmente se ha aprobado. También no se ha recogido el 100%, algunas cosas no se pueden señalar como positivas, pero sí mucho del articulado de la misma ley del agua que ya está aprobada se recoge de los artículos de nuestras propuestas. Y logramos el apoyo de diferentes organizaciones para que lucharan a favor de esta propuesta. Diría yo que uno de los principales logros es el aumento de la concientización de la sociedad salvadoreña para luchar por mejorar las condiciones ambientales. Y, por ejemplo, en el Foro del Agua, que también fue iniciativa nuestra, organizarlo, firmamos el acuerdo de integrar el Foro del Agua
más de 80 organizaciones de la sociedad civil. Y eso fortaleció enormemente la lucha por aprobar esta propuesta de ley. Vean pues que venimos de un momento en que nadie conocía de la ecología. Ahora, ¿cuántas personas? Y nos place también, por ejemplo, en el hecho de la contaminación por plaguicidas, que en una oportunidad una comunidad de aquí por Suchitoto impidieron, por cierto que estaba por aprobarse la ley de medio ambiente, se había aprobado pero no estaba sancionada por el Ejecutivo. Entonces una empresa, conociendo que ya se iba a hacer ley, decidió ir a llevar unos residuos de plaguicidas ya vencidos a enterrarlos en una comunidad. Y los miembros de la comunidad, varios de ellos ya tenían conocimiento de los peligros que significaba eso, y se organizaron e impidieron que los del camión enterraran eso, y llamaron a la Policía Nacional Civil, la División de Medio Ambiente, para que interviniera. Los capturaron y después nos abordaron a nosotros, llegaron a nuestra oficina para que les diéramos asesoría de cómo sancionar a esa empresa y a estas personas que querían hacer este atropello, esta contaminación ambiental. Y dijimos, bueno, que las comunidades respondan así ya es un gran logro, porque prácticamente la ciudadanía se vuelve vigilante de que no se dañe el medio ambiente. Este es un gran logro que naturalmente a nosotros nos da mucha satisfacción sabiendo desde dónde venimos. Ingeniero, y ya casi para ir cerrando porque los minutos se van muy rápido, ¿cuáles son o cuál es el principal reto que tiene UNES en el actual contexto que estamos viviendo, en el que también la situación socioambiental, ecológica es bastante compleja, ¿no? Tenemos información del panel de expertos intergubernamentales que nos dicen, por ejemplo, la grave amenaza que hay para el planeta por el aumento de la temperatura y los efectos del cambio climático, ¿no? Y cómo esto también se vive de forma distinta en las comunidades y principalmente las que son más vulnerables. ¿Cuáles son los retos que tiene UNES en este contexto? Bueno, el reto va aumentando porque desafortunadamente, a pesar de los logros que ya mencioné en el país, y en el mundo entero también hay más conciencia ecológica, pero el crecimiento de la población es exponencial. Y desafortunadamente, una cosa es lograr que las personas se preocupen por la situación ambiental y otra cosa es que se ocupen por resolver la situación ambiental. No llega a esos niveles de conciencia ambiental. La contaminación, en lugar de haber disminuido desde aquella fecha, ha ido aumentando. Y así también los problemas globales. El panel intergubernamental da seguimiento a la problemática del clima y nos advierte cada 2 años sobre los problemas y cómo este fenómeno del incremento de la temperatura global va aumentando cada vez. Entonces, esos son grandes retos. Naturalmente, hacer conciencia en los políticos, que son los que toman las decisiones de las leyes y también ponerlas en práctica las leyes. Es difícil porque desafortunadamente no hay un requisito
de conocimiento ambiental para elegir un presidente de la República, o para elegir un diputado, o para elegir un alcalde, o para poner un funcionario en un ministerio de medio ambiente. No se le pide ni siquiera su currículum en materia ambiental. Allí en el Ministerio del Medio Ambiente hemos visto desfilar personas que incluso han sido grandes contaminadores del medio ambiente. Esa lucha, pues, por concientizar a los políticos es uno de los principales retos desde que nacimos hasta hoy. Y desafortunadamente también, ahora el gobierno que tenemos, con muy buenas intenciones, debo decir, de tener un mejor desarrollo económico en el país, fomenta mucho las empresas que vengan a invertir al país, grandes proyectos, que naturalmente grandes proyectos como el Tren del Pacífico, la ciudad Bitcoin, el Bitcoin mismo con la minería de Bitcoin, el estadio que se piensa construir ahí en la finca El Espino. Todos estos proyectos, el Sur City, tienen impactos ambientales. No hay ninguna acción humana que no tenga impacto ambiental. Pero si el político no tiene conocimiento y conciencia ambiental, arrasa con el medio ambiente. Y lo más importante para ellos es aprobar el proyecto. A pesar de que la ley les obligue a hacer un estudio de impacto ambiental y de tomar en cuenta la ciudadanía para poder aprobar un proyecto, a ellos no les interesa eso, sino que les interesa el desarrollo económico, entre comillas. Y ese es uno de los principales retos. Y hay una grave amenaza, que estas personas que tienen la intención de permanecer por mucho tiempo en el poder, entonces quieren reelegirse y juzgan mal la crítica que se hace para mejorar la situación. Y como ya lo estamos viendo en Nicaragua ya van cerrando cerca de 200 organizaciones no gubernamentales que de una u otra manera le causan cosquillas a los gobiernos respecto a criticar el accionar del gobierno. Y ya estamos recibiendo nosotros presión de parte del Ministerio de Gobernación solicitándonos demasiada información que creemos nosotros que no es justificable toda esa presión que nos están haciendo, no solamente a nosotros, sino que a otras organizaciones no gubernamentales, que no nos extrañaría que fueran con la intención misma de hacer lo que están haciendo en Nicaragua. Entonces, ese es uno de los principales retos. Habrá que ver qué pasa, pero estamos tratando de responder a todas las solicitudes y requerimientos del gobierno para que no tengan justificación para cerrarnos. Pero cuando estas cosas son más de voluntad política que de cumplimiento o no de los requisitos, a veces no se puede detener estas cosas. Va a ser un reto, pero como repito, nosotros comenzamos en una pupusería y no nos extrañaría que tuviéramos que seguir trabajando después de que nos cierren en una pupusería. Y ahí vamos a seguir. Ingeniero, quiero agradecerle por su tiempo. Se nos ha terminado en esta ocasión, pero pues sin duda vamos a tener
más adelante otro espacio para seguir conversando sobre todo este trabajo y esta experiencia que UNES ha acumulado en estos 35 años de defender el ambiente, de promover educación ambiental, como usted ya nos ha explicado, junto a las comunidades y pues de seguir haciendo esta conciencia ambiental para que protejamos este planeta, que es el único que tenemos, ¿verdad? Todas y todas. Así que muchísimas gracias por su tiempo y por habernos acompañado. Quiero terminar por agradecer a todos los periodistas y los medios de comunicación que nos han acompañado durante estos 35 años. Sin ellos creo que no hubiéramos podido lograr lo que se ha logrado. Y a las comunidades que creen en nosotros y trabajan a la par de nosotros. Muchas gracias a todos ellos. Gracias, ingeniero, por habernos acompañado. Hemos conversado en la emisión de Ecotopía de hoy con el ingeniero Mauricio Cermeño, presidente de la Junta Directiva de UNES. Gracias también a ustedes, amigos y amigas, que nos acompañaron a través de las emisoras comunitarias de ARPAS y a quienes nos han visto a través de las redes sociales. Les esperamos el próximo lunes.